El espectacular atraco al Ministerio de Hacienda de Cuba, uno de los robos más increíbles de la historia, tuvo lugar en La Habana. Justamente el día en que se conmemoraba el aniversario 80 del inicio de la guerra de los 10 años. El gran atraco fue concebido y ejecutado personalmente por el ministro de Educación del gobierno de Ramón Grau San Martín, el superpillo José Manuel Alemán, materializado a la 1:25 de la tarde del 10 de octubre de 1948, en el edificio del Ministerio de Hacienda, ubicado en las calles Cuba y Obispo. El robo fue conocido de inmediato como la Causa 82 y resultó todavía más espectacular porque se cometió justamente en el edificio construido en 1904 para el llamado Banco de Cuba y se consideraba a prueba de asaltos. El día del golpe, las 4 bóvedas del Ministerio de Hacienda estaban a punto de reventar de tanto dinero depositado allí. Una de ellas ni siquiera se podía cerrar y el dinero se desbordaba en el pasillo, incluso fue necesario poner guardia permanente en el lugar para protegerla. El robo comenzó cuando 4 camiones del Ministerio de Educación entraron en el patio del referido edificio de Hacienda. Lo que era algo cotidiano y no llamó la atención. Varios hombres con maletas en sus manos entraron sin la menor dificultad en el inmueble. Juan Gómez, el guardia de la entrada, admirado al ver al ministro de Educación en persona en el grupo, lo que si no era habitual pues él firmaba órdenes de entrega del dinero en Hacienda, pero no lo iba a buscar ni lo cargaba. Los ladrones entraron en las bóvedas, llenaron tranquilamente las maletas y se llevaron hasta los billetes de a peso, francos franceses, escudos portugueses, liras italianas y libras inglesas. Echaron mano incluso a 2.700 rublos que no se sabe cómo fueron a parar a dicho ministerio. Cargaron también con 19 millones de dólares, que el propio Alemán había venido sugiriendo al gobierno cubano comprar para fortalecer la moneda cubana. Salieron sin tropiezo alguno por donde habían entrado. Subieron sin apuro a los camiones y emprendieron viaje a velocidad moderada con rumbo al aeropuerto de Rancho Boyeros, en la terminal aérea 1 DC-3, alquilado especialmente para el traslado del botín. Esperaba al ministro y a 3 de sus compinches. Solo montaron al avión los dólares porque más tarde otros participantes en el insólito atraco cambiarían legalmente el resto del dinero en distintos bancos cubanos. La aeronave con los 4 ladrones aterrizó, como era de suponer, en Miami.